Muy buenas noches, bendiciones. Vamos a escuchar la alabanza Despiértame Hoy del norteamericano Evan Craft. Seguimos aprendiendo lecciones espirituales de los milagros de Jesús. El milagro de hoy no está en la categoría de sanidad, tampoco en la de reprender demonios, no está en la categoría de resucitar un muerto, ni en la de protección, ni de alimentación de personas. El de hoy es un milagro muy extraño, la maldición de una higuera. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, que escuchas el programa Adonai Chamá. Hoy es martes 25 de abril, es el último martes de este mes. Son las 8:07 minutos y comparto esta noche el micrófono con mi hermano Ricardo Amano. Damos gracias a Dios por el privilegio de compartir la palabra en la señal del 98.7 ABC Radio. Agradecemos y bendecimos a nuestros hermanos David Ábalos y Omar Flores y damos infinitas gracias a usted que nos escucha. Estamos meditando en la Biblia con la serie Los Milagros de Jesús. Hoy es el mensaje número 10, que lleva por título La maldición de la higuera. Saludamos a todas las iglesias cristianas, en especial a la primera iglesia bautista de Mazatlán. Se ubica esta iglesia en Francisco Villa Hidalgo, aquí en el centro, cerca del Parque
Miguel Hidalgo, o la conocida Plazuela del Burro. Los servicios son los miércoles, el culto de oración a las 6 de la tarde y los domingos 10 y 6 de la tarde. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en prisión, al hermano Víctor Solís, Israel Morales. Saludamos a la hermana Ido, a su esposo Gilberto, al hermano Miguel León allá en México, a su hermosa familia. Saludo a mi esposa, a mis padres y también a mi suegro y a Mario. Hermano, ¿quieres saludar? Amén. Sí, muy buenas noches a todos los radioescuchas. Primeramente le doy las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente compartiendo su hermosa palabra. Saludos y bendiciones a todas las iglesias de Mazatlán, a los hermanos en prisión. Un saludo a mi madre, a mis hermanos de la iglesia Oreb, a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijos. Le pido a usted que me escucha que prepare su corazón para que este mensaje de Dios pueda recibirlo y sea de gran bendición a sus vidas. También quiero mandarle un saludo a mi hermano Gilberto Nolasco, que nos escucha también, está trabajando. Y también a mi hermano David Romero, que hoy no pudo acompañarnos. Dios le bendiga. Amén, hermano. También a nuestro hermano Miguel Ángel Román, ¿verdad? Las familias de ambos. Oramos por mi madre y su operación, por la hermana Florentina, por Floricelio Osuna, por Verónica Flores, por Ichel, por nuestro hermano Víctor, por los niños, hay muchos niños enfermos, por André, por Jimena, por Mario, mi hijo, y por un niño con un fuerte golpe en la cabeza de un pastor de allá de Mochis, Luis Alejandro. Dios tenga misericordia y sane a estos hermanos amados por nosotros. Y en el admirable nombre de Jesús iniciamos este mensaje 10, la maldición de la higuera, el milagro de la maldición de la higuera, el milagro más desconcertante, más extraño de Jesucristo. Y vamos a leer, hermano, me ayuda a leer Mateo capítulo 21, los versos del 17 al 22. Amén. Dice la palabra del Señor: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Este es uno de los eventos más desconcertantes en los evangelios, porque lo que se ve a primera vista es una reacción de Jesús contra una higuera que no tenía frutos fuera de temporada. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, también encontramos este pasaje. De hecho, también se encuentra en Lucas. Pero en el versículo 13 de Marcos 11, es bien clara la escritura que dice que no era tiempo de higos. Y Jesús la maldice. Y este es el único milagro de Jesús que resulta en destrucción, no en restauración. Por tanto, Bertrand Russell, un ateo muy famoso del siglo XX, cita esto como un argumento contra el cristianismo. Según él, acá nos topamos con un Jesús que descarga su furia contra una planta inocente, manifestando una conducta que no es propia de un hombre justo y mucho menos de alguien que dice ser el Hijo de Dios. Otro ateo dice que la maldición de la higuera, por no tener fruto cuando no es tiempo de dar fruto, es como patear a un perro porque no puede hablar inglés. En ese sentido, hermanos, hermanas, ¿es que debemos ver esta reacción de Jesús como un berrinche? ¿Es de parte de alguien que la Biblia dice que nunca pecó un berrinche? ¿O hay algo más profundo aquí que algunos están pasando de largo? ¿Por qué Jesús maldijo esta higuera? Es la pregunta. Y es que este Jesús no es el mismo Jesús que sana al hombre de la mano seca. No es aquel Jesús compasivo que dio la vista a Bartimeo, o aquel Jesús amoroso que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera exigiendo fruto cuando no era tiempo de higos?
Vamos a contestar a lo largo de este mensaje esta pregunta. Vamos al primer corte de nuestros patrocinadores. Regresamos, 8:18. Saludos para la hermana Elizabeth, su esposo el profesor Gilberto. Saludos para la hermana Reina, a la tía Ruth, la hermana Lupita Briones, la hermana Flor. Gracias, Stephanie, te saludamos también, gracias por lo que haces. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera, exigiendo fruto cuando no era tiempo de higos? Regresamos a donde nos quedamos antes del corte. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Y por qué Dios permite que este pasaje se deje escrito en los evangelios sinópticos para que usted y yo aprendamos de él? Hay dos puntos a considerar. El primer punto es la profecía, el trasfondo profético de la higuera. Y el segundo punto es la naturaleza misma del árbol. La higuera en el Antiguo Testamento simboliza a Israel. Oseas 9:10 y Joel 1:7 hablan de esto. Los higos aparecen antes o junto con las hojas verdes. Por tanto, las hojas sugerían que había fruto en el árbol. La maldición de Jesús a la higuera, que es un tipo de Israel, representa el juicio de Dios sobre la nación por rechazarle como el Mesías. La mayoría de los estudiosos aseveran que la Biblia está representada por tres distintos árboles a Israel. En la Biblia Israel se representa por tres distintos árboles: el olivo, la vid y en este caso el que estamos estudiando hoy, la higuera. Y los tres revelan carácter diferente del pueblo de Israel. Entonces vamos a contextualizar para que entendamos por qué Jesús maldice la higuera. En los primeros versos del capítulo 11 de Marcos se menciona la llegada de Jesús a Jerusalén, un evento que marcó el principio del fin del ministerio terrenal del Mesías. El famoso Domingo de Ramos aquí entra. Días después del Domingo de Ramos, Jesús sería condenado a morir en una cruz en plena celebración de la fiesta de Pascua. Muchas de las personas que clamaron a Jesús cuando entró a Jerusalén ese Domingo de Ramos, echando palmas y mantos en el camino y gritando la palabra, dice en Marcos 11:9, que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma semana, esas mismas personas iban a pedir a gritos que Jesús fuera crucificado, fuera muerto. Y el Señor sabía que esas exclamaciones de alabanza y ese fervor religioso no concordaban con la realidad de sus corazones, tal como lo que sucede hoy en los templos. El Señor sabe que muchas veces las exclamaciones religiosas y los gritos de alabanza no es lo que hay en el corazón de las personas. Por eso el evangelista escribió, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice el evangelista Lucas, que Jesús lloró. Lucas 19:41, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque él sabía que había una religión con rituales, con ceremonias, pero estaba vacía, que había incredulidad en toda esa gente, y a pesar de lo que decían de Jesús, tenían un corazón endurecido. Por eso dice Lucas que Cristo lloró cuando llegó a Jerusalén. Y yo me pregunto, ¿no sucederá hoy lo mismo? Cuando en los días que adoramos al Señor, Jesús no llora al ver la religión llena de ritos, de rituales, cuadrada, acartonada, sin pasión, sin obediencia, vacías en una relación con Él. Jesús lloró porque había terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por causa de haber despreciado y rechazado a su rey. Y es en ese estado de ánimo que el Señor Jesús mejor se retira de Jerusalén ese día, ese domingo, para pasar la noche en Betania con sus discípulos. Betania estaba a 3 kilómetros aproximadamente de Israel, y Betania significa casa de higos. El lunes en la mañana dice la palabra de Dios que regresa a Jerusalén, y es cuando ocurre este extraño encuentro con la higuera. Ahora vamos a leer la misma situación, pero con el evangelista Marcos. Marcos 11, versículo 11 al 13. Y entró Jesús en Nazaret y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo.
Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Dice la palabra de Dios que se va a Betania con los 12. Versículo 12, al día siguiente, o sea, el lunes por la mañana, salen de Betania, de la casa de higos, y es cuando el Señor aquí en su humanidad dice la palabra que tiene hambre. Y dice que a lo lejos vio una higuera, y esta higuera tenía unas características, tenía hojas. Y cuando una higuera tenía hojas, normalmente había uno de dos tipos de frutos que ahorita vamos a mencionar. Jesús dice la palabra que fue a ver si encontraba en ella algo, pero cuando llegó a ella no encontró solo más que hojas. Y luego agrega Marcos, porque no era tiempo de higos. La higuera al tercer año de ser plantada da higos, pero también da la llamada breva. ¿Qué es la breva? Es el fruto de la primera de las dos cosechas, de junio a julio, que produce la higuera. Esta fruta, la breva, resulta muy apreciada al ser de mayor tamaño que el higo. No es tan dulce como él, pero tiene forma de pera y presenta diferentes colores. Pueden ser amarillo verdosas, azuladas o negras. El mismo árbol, la higuera, también da el fruto de higo, que es algo que para el judío, que para el israelita es algo muy especial. Incluso se sabe que hay años, dependiendo de las lluvias, que pueden no producir brevas, pero el higo normalmente es verde y este tiene características muy especiales. Entonces quiere decir que cuando Jesús se acerca al árbol de la higuera, que tenía hojas, esperaba ver debajo de esas hojas el fruto, ya sea de las brevas o el de los higos. Él desprendería la breva y comería de la higuera. Desde luego, no era el tiempo de los higos, pero el Señor sabía de estas plantas, todo israelita sabía. Por eso Él fue, aunque no era tiempo de los higos, Él fue a ver si había brevas. Jesús no era un ignorante de la naturaleza de la higuera. Quizás, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero como todo buen israelita, la higuera era su fruta, el higo de la higuera, ¿verdad? Era su fruta preferida. Eso no lo sabemos. Los árboles de higuera son muy comunes y son muy apreciados en la nación de Israel. Sus higos más grandes y más ricos se recogen en el mes de octubre. Pero este incidente ocurre, acuérdense, en la fiesta de Pascua, que es en el mes de abril. Por eso Marcos nos dice que no era tiempos de higos. Sin embargo, es importante saber que para finales de marzo, al inicio de la primavera, algunas clases de higuera producen unas brevas comestibles que ya mencionamos, y que los árabes llaman a las brevas, las llaman tash. Cuando una higuera tenía muchas hojas en esa época del año, pero no tenía ninguna breva, era un indicativo de que esa planta iba a ser estéril durante todo el año, o sea, no iba a producir fruto. Y sabes, algo no anda bien cuando una higuera está llena de hojas en la primavera, pero no tiene fruto. Esto es un claro indicativo que la planta está enferma o que tal vez se está secando por dentro, aunque por fuera parezca que todo está bien. Esto es lo que sucedió con esta higuera. Estaba llena de hojas, pero no tenía ningún fruto. En otras palabras, este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. La fachada se veía muy bien, estaba llena de hojas verdes, pero era completamente estéril. Vamos a regresar después de este corte, el número 2 en esta noche. Regresamos 8:30 minutos. Saludos a la hermana Norma, mamá de Monique, que nos está escuchando. También a Consuelo y su hijo Cristian. Dios les bendiga, mis hermanos. Regresamos con este punto donde la higuera prometía mucho, pero no ofrecía nada. Y Jesús decide convertir esta higuera en una parábola visual, como una imagen profética de lo que iba a suceder con la nación de Israel. Jesús está usando la higuera en una manera simbólica para referirse a la nación de Israel, ya que los judíos conocían muy bien la figura visual. Los profetas antiguos hacían esto. En el Antiguo Testamento, una higuera fructífera, según la Biblia, era símbolo de la bendición de Dios. Pero una higuera estéril era símbolo de juicio y de condenación.
El profeta le dice al pueblo que debido a sus pecados viene este juicio y condenación. Jeremías 8:13 dice la palabra: les cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. El Maestro Cristo usó esta misma figura en una de sus parábolas para hablar de la futura condenación de Israel. Escuche este pasaje, Lucas 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús está profetizando en Marcos 11 que el tiempo de cortar la higuera había llegado. Dice que después de 3 años de buscar fruto, no lo encontró. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús aquí en la tierra? 3 años. 3 años Cristo iba a Jerusalén, 3 años veía que el pueblo de Israel no daba fruto. La iglesia de hoy, al igual que Israel, puede llegar al límite de la paciencia de Dios. La iglesia de hoy puede llegar a colmar la paciencia de Dios cuando no da fruto. Por favor, escuchen Marcos 11:20. Marcos 11:20 dice la palabra: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Lo mismo iba a suceder con la nación de Israel. La higuera se había secado desde el interior, desde las raíces. Pero si nos quedamos aquí, que la maldición de la higuera es nada más en relación a lo que pasó con el pueblo de Israel hace 2000 años, perdemos la importancia de esta historia en el día de hoy, para la iglesia de hoy, para el pueblo de hoy. Porque la predicación de Juan el Bautista decía así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. Y aquí no se refiere solamente a los judíos. Cuando la Biblia dice todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿sabes qué significa eso, hermano? Que todo aquel que profesa ser creyente, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión, está en peligro de terminar en el infierno, independientemente de la iglesia a la que pertenezca, independientemente de la cantidad de ministerios, de actividades en las que esté envuelto en la semana, está en peligro. Eso significa todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y sabe, John Piper, pastor de Minnesota, dice: Jesús usa palabras duras para realidades duras. Esto es lo que hace el amor. Lo contrario se llama consentimiento. ¿Por qué menciono a John Piper? Porque vamos a escuchar uno de los pasajes más duros que usted puede encontrar en el Evangelio. Este es un pasaje sumamente confrontador. Mateo capítulo 7, los versículos del 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que es un peligro muy real para los que dicen ser creyentes, pero que viven como si no fueran. Jesús dice que el árbol se conoce por el fruto. Mateo 12:33 eso lo dice también. El árbol se conoce por el fruto, no por las hojas, no por el follaje, no por lo bien que se ve por fuera. El árbol se conoce por el fruto. Esta higuera, mis hermanos,
Se veía muy bien a la distancia, pero estaba podrida por dentro. Muchos que dicen ser cristianos, parecen cristianos, se visten como cristianos, hablan como cristianos, pero realmente no hay fruto, es pura apariencia. Jesús dice, nuevamente te lo repito, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermano Ricardo. Amén. Voy a hacer un comentario sobre este tema, hermanos. Dios nos creó para amarlo, para honrarlo, para obedecerlo y para fructificar, para alabar a Dios con nuestra vida. Pero el ser humano se rebeló en contra de Dios, rechazaron a su Hijo, lo condenaron y mataron. No aceptaron la verdad. Así como esta higuera fue creada para dar fruto y no dio fruto, era una higuera grande, como mencionaba mi hermano Guillermo, era frondosa, aparentaba que daría fruto, pero no dio fruto y fue maldecida. Eso se llama hipocresía, cuando aparentas ser una cosa y en realidad es otra. Dice la palabra en Mateo capítulo 7 versículo 6: respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor se refería a los fariseos. Iban a la iglesia, seguían las costumbres y tradiciones de sus padres, decían guardar la ley, aparentaban ser buenos y puros, pero la realidad era otra. No tenían frutos dignos de arrepentimiento, creían que estaban bien. Grave error, pensaban que estaban bien. No tenían comunión con Dios, no conocían a Dios, no daban frutos, así como esta higuera estéril. Por eso tenemos que vivir una verdadera relación con nuestro Dios y ser honestos con Él, y Él hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Regresamos después de este corte. Regresamos gracias a esta persona, esta hermana que nos habló por teléfono. Escuche bien, este mensaje de la higuera y el milagro de Jesús no es para alguien que dice ser atea. Aquí tampoco estamos hablando de una persona que vive una vida inmoral, no. La nación de Israel profesaba creer en Dios. Ellos decían creer en el Dios vivo y verdadero. Ellos profesaban tener la palabra de Dios en alta estima. Este pasaje nos enseña que Israel tenía un problema en la raíz. Tenía un problema de raíz que no les permitía producir los frutos que esperaban de él. Ese era el problema. Ahora, preguntémonos, ¿por qué no producían? ¿Cuál era la raíz de ese problema? Esto nos lleva a la segunda escena en este relato. Y la segunda escena en este relato es la purificación del templo. Marcos 11 en su Biblia, 15 y 16. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Solo Marcos menciona el versículo 16. Los otros tres evangelistas no lo mencionan. Dice el verso 16: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Escuche otras versiones. Otras versiones dicen así: no permitió Jesús que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Es decir, Cristo se puso ahí en medio y no dejaba que pasaban cargando el negocio. El templo, mis hermanos, era la representación del judío de todo. El templo era la misma presencia de Dios. El templo era el lugar donde se encontraban con Dios, donde se reconciliaban con Él. Y esto era solamente por razón de que muriera un inocente, porque para Dios el pecado es y será siempre siendo algo muy grave. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, y esto jamás va a cambiar. El templo era un recordatorio
que no podemos acercarnos a Dios a menos de que alguien pague las cuentas pendientes que tenemos con la justicia perfecta de un Dios santo. ¿Por causa de qué? Por causa de nuestro pecado. Lamentablemente, las autoridades y líderes que debían enseñar estas cosas terminaron corrompiendo este lugar de reconciliación con Dios. Quiero que imagine, que haga un esfuerzo con toda su imaginación para tratar de ver todo lo que Jesús vio ese lunes por la mañana. Todo el patio exterior del templo era conocido como el atrio de los gentiles. Ese era el único lugar permitido para aquellos que no eran judíos pudieran acercarse a Dios, a su casa, conocer al Dios vivo y verdadero. Pero cheque lo que hicieron los líderes, los religiosos de la nación. Usaron este espacio destinado a los gentiles, a los que no son judíos como usted y como yo, para colocar un montón de puestos donde se vendían los animales para el sacrificio. Les recuerdo algo importante: esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua y generalmente la población de Jerusalén se triplicaba 3 veces, con miles y miles de peregrinos de todas partes del imperio para llevar su sacrificio del Cordero Pascual. Escuche lo que le voy a comentar. Flavio Josefo, un historiador judío, no cristiano, judío del primer siglo, dijo: hubo un año en particular durante la fiesta de la Pascua que se vendieron en los atrios del templo más de 250,000 corderos. Imagínate eso, 250,000 corderos solo en una semana. Imagínate el gentío, imagínate el animal, imagínate la sangre correr, imagínate gritando los que vendían los animales para el mejor animal, la mejor oferta. Y todo eso lo veían los sacerdotes, y ellos eran los dueños de esos puestos de venta. En otras palabras, era un negociazo. El templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración, menos un lugar donde se invita a todo el mundo a venir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la religión siempre va a alejar a las personas de Dios. Y esto provoca enojo, indignación en Jesús. Ahí también había cambistas de dinero. ¿Y qué eran los cambistas? Ellos también hacían su negocio. Los que venían de otros países extranjeros tenían que cambiar su dinero por la moneda judía, porque era la única aceptada en el templo para cuestiones de impuestos y para pagar los para pagar los animales para el sacrificio. Y ellos cobraban, ¿verdad? Y se enriquecían los cambistas porque por exorbitantes precios enriquecían con sus animales y por cambiar la moneda. Es decir, pues era un lugar de negocio redondo, de extorsión y una barrera para que los gentiles se acercaran a Dios. Por eso Marcos 11:17 dice la palabra de Dios: y les enseñaba, aquí está hablando de Jesús, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús les está diciendo a los religiosos, Jesús les dice: no lo digo yo, no son mis palabras, son la Biblia que ustedes leen, es la Torá que ustedes leen. ¿Dónde lo encuentran? Isaías 56:7. Dice Isaías 56:7: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús está citando pues a la Torá, diciendo que su casa es casa de oración. Regresamos con la otra cita que Jesús utilizó. Regresamos. Jesús también cita a Jeremías 7:11. Jeremías, dice el profeta: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Estos dos pasajes, el de Isaías y el de Jeremías, Jesús se los cita a los religiosos cuando les llama que su casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. En una palabra, en una frase, Israel perdió su razón de ser, al punto de hacer el templo un mercado.
Volvamos al milagro. Israel era como un árbol frondoso, era como un árbol lleno de hojas. Allí estaba el templo durante la Pascua, llena de peregrinos, llevando sus sacrificios. Todo parecía estar bien, pero la realidad era que no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Era una mera fachada de religiosidad sin fruto. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente descansando en Cristo y en su obra de redención. Pero mis hermanos, todo aquel que realmente cree, que realmente se arrepiente, manifiesta a través de su fruto la realidad de su fe. Muchos hombres y mujeres hoy en día se esconden detrás de sus actividades religiosas para calmar sus conciencias. Mis hermanos, eso es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Vivir la semana como un mundano y luego venir a la iglesia el domingo a calmar su conciencia, cantando himnos con los ojos cerrados, eso es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Tú que estás escuchando, quizás te estás escondiendo detrás de una religiosidad, pero el Señor todo lo ve. Isaías 29:13 dice la palabra del Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es un mandamiento, es un concepto, no es una vida cambiada. No hay fruto, solo hojas. Y hermano, no se trata de estar en un lugar físico, se trata del corazón. Puedes estar en la casa de Dios, pero con el corazón lejos de Él. Estas personas estaban en el lugar correcto, estaban diciendo las cosas correctas, estaban trayendo los sacrificios correctos, pero su corazón estaba dañado, estaba podrido como la higuera. Y sabes, lo mismo puede suceder con la iglesia actual. Lo mismo puede suceder con tu familia, con mi familia. Lo mismo puede suceder con mi vida o con tu vida. Y todo esto tiene una causa, el pecado. John MacArthur dice que para que la iglesia crezca, se debe eliminar el pecado. Si la iglesia va a avanzar, debe tratar su propio pecado interno. Y MacArthur dice que en la iglesia hay 5 tipos de personas problemáticas. Y con esto vamos a cerrar. 5 grupos de personas que no dejan avanzar a la iglesia en el camino del Señor. El primer grupo, dice MacArthur, le llama a él los que se desvían. Este grupo de hermanos nunca van con el programa. Ellos llevan otro ritmo u otra dirección. Cuando la congregación va hacia adelante, ellos van hacia atrás. Estos hermanos, los que se desvían, no cumplen su deber, no les interesa servir, no están interesados en dar, son apáticos, inclusive hay algunos que se burlan, que estorban el progreso. Este grupo, los que se desvían, pueden ser desordenados, no solamente en su vida familiar y personal, sino en la vida en la iglesia. También son estáticos, a veces son contenciosos y hasta rebeldes. Es el clásico grupo de personas que están en contra de todo. Este es el primer grupo de personas problemas en la iglesia. Se llaman los que se desvían. El segundo grupo se llaman los preocupados. Este grupo están motivados por el temor. Son las personas de la iglesia que no tienen valentía. El domingo en nuestra iglesia un joven compartió a la congregación que solo hay 2 cosas que un valiente puede hacer. Número 1, seguir a Cristo. Porque sabes, seguir a Cristo se requiere valentía. Y número 2, un valiente sigue el amor. Este grupo, los preocupados, los escuchas con las palabras: nunca antes lo habíamos hecho así. Ellos pueden darte hasta 10 razones para no hacer nada de lo que tú propones que se haga. El grupo de los preocupados odian el cambio, no tienen sentido de aventura, les encanta la tradición, no quieren riesgos. El grupo de los preocupados son gente normalmente tristes, siempre preocupados, con frecuencia están deprimidos, desanimados y derrotados.
Este grupo no entiende las palabras celo, gozo y emoción. El tercer grupo de personas problemáticas en la iglesia son los débiles. Débiles porque simplemente son espiritualmente y moralmente débiles. Estos cristianos que debido a su fe débil, debido a las disciplinas débiles de su vida, son susceptibles al pecado. Los débiles caen en los mismos pecados una y otra vez. Apenas son levantados o desempolvados y vuelven a caer en el mismo agujero. Les es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Ellos, los débiles, se avergüenzan a sí mismos, avergüenzan a la iglesia, avergüenzan al Señor Jesús, y los débiles demandan mucha atención. Cuarto grupo, los cansados. Otra palabra para este grupo, difícil en la iglesia, puede ser los frustrados. Estos son los cansados, los que arrastran sus pies, los que llegan tarde, los que están en línea, pero en la velocidad equivocada. Nunca les alcanza y nunca los enseña. Usted los sigue preparando, los sigue discipulando, entrega toda la energía a ellos y usted voltea para ver qué cerca están y parece que están más lejos. A los cansados todo los distrae. Tienen dificultad para concentrarse, para enfocarse. Simplemente son personas que desesperan porque usted hace el máximo esfuerzo y ellos hacen el mínimo provecho. Los cansados no se mueven ni crecen a paso normal. El quinto y último grupo, el más peligroso de todos, es el grupo de los impíos. Así como lo escuchó. Cristianos, o dicen que son cristianos, pero que hacen maldad. Los impíos cometen pecados contra otros cristianos. Los impíos cometen pecados en la misma iglesia. Estos cristianos rompen matrimonios, contaminan los jóvenes, roban, son chismosos, calumnian, acusan falsamente, simplemente son impíos. Y ¿sabe? Este grupo de 5 tipos de cristianos está en toda iglesia. Y si una iglesia quiere crecer, debe enfrentar con la palabra de Dios y con la gracia a estos 5 grupos. El milagro de la maldición de la higuera nos presenta pues esta advertencia sobre la posibilidad de que haya creyentes sin serlo, que haya cristianos que parezcan nacidos de nuevo, pero que realmente no son. Estas personas están llenas de hojas, pero no tienen fruto. Solamente son apariencias. Mis hermanos, se puede tener una mera apariencia de piedad. Pablo se lo dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5, hermano Ricardo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese otra versión como dice: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir, ahí está el fruto, con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Esta versión dice: Timoteo, no te metas con esa gente. Están en la iglesia, dale la vuelta. En la versión lenguaje actual se lee así: dicen que aman a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Y esta es la higuera que no tenía fruto. La piedad que no produce nada es peligrosa, porque, ¿sabes?, engaña a quien la posee y se convierte en un foco de infección para todos los que están a su alrededor, porque ven su vida y los que están a su alrededor creen que eso es el cristianismo. Es un foco de infección esta gente. Pablo dice: evítala. Y en este sentido, quiero terminar con la pregunta: ¿cómo saber si yo soy esta higuera que solamente tiene apariencia de estar bien? Mis hermanos, hay 2 palabras: arrepentimiento y fe. Bendito Señor, en esta noche queremos pedirte perdón, Señor, porque reconocemos nuestro pecado, Señor. Señor, para entrar a la iglesia de la Biblia, tenemos que reconocer que somos pecadores, Señor. Y Señor, delante de ti
y delante del auditorio declaramos, Señor, que somos indignos, que somos bien pecadores, Señor. Señor, nos arrepentimos, Señor, de nuestra maldad. Y Señor, ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a producir frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que bendigan, glorifiquen tu nombre y bendigan, Señor, a otros que son de tu pueblo. Y para aquellos que no conocen tu nombre, Señor, sean alcanzados, Señor, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Señor, una oración especial por esa mujer que habló, Señor, y que quiere conocerte, que quiere tener un encuentro contigo, Señor, que está cansado de religión, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a dejar la religión y a buscarte a ti, solamente a ti. En el nombre de Jesús hacemos esta oración, Señor. Amén. Amén.